Vamos a ver otro comando que también es sumamente interesante y muy importante porque está bueno. Para eso vamos a dibujar una superficie curvada. Vamos a dibujar una spline, una línea curva, la vamos a hacer en la vista frontal, así no molesta. La vamos a dibujar acá abajo. Vamos a dibujarla con ciertas ondulaciones. Ahí tenemos una. Vamos a dibujar la otra como para que quede más o menos en relación. Y con la misma longitud. Le damos Enter y vamos a dibujar una más. Tuki, tuki, tuki y tuki. Ahí está. Le damos Enter. Ahí tenemos. Ahí tenemos las tres curvas. Las tenemos acá. Lo que vamos a hacer es, una la vamos a llevar bien contra el extremo, otra la vamos a tener más o menos en el medio, cosa de tenerlas más o menos separadas una manera equidistante. Vamos a llamar al comando loft, vamos a seleccionar las tres curvas, le damos Enter y ahí fíjense que me queda una superficie rara. ¿Por qué? Porque obviamente estas curvas no fueron construidas de la misma manera. Hay dos curvas que estuvieron construidas de derecha a izquierda y otra que estuvo construida de izquierda a derecha. Entonces, eso también es importante porque yo necesito que todas estén construidas de la misma manera para que no suceda esto. Porque lo que hace es, fíjense, unirme este punto con este y este punto me lo vuelve a unir con el que tengo atrás. Y eso obviamente lo tengo que tener en cuenta. Más allá de que yo le ponga que sea una normal, una luz, una estirada, uniforme, yo necesito que la primera selección sea a partir de siempre la misma curva. Vamos a hacerlo nuevamente. Fíjense, selecciono 1, 2, 3. Y en este caso, como la selección la hice siempre del mismo lugar y no fue aleatoria desde el medio, la curva me la construye de manera correcta. Esto es importante. Yo lo puedo controlar, vuelvo a repetir, desde la generación de la curva, porque la curva tiene un punto inicial y un punto final. Pero si yo la selecciono desde cerca del extremo, me va a tomar como que el punto que estoy eligiendo es siempre el inicial. Entonces me la va a construir de la manera en la que yo quiero. Fíjense, como yo la estoy construyendo a partir de un estilo de secciones perpendiculares o straight section, fíjense que cuando llega al extremo me la hace recta. Si yo le pongo normal, acá me aparece mucho más orgánica. Yo la tengo generada, acá no la quiero reconstruir. Recuérdense que la puedo reconstruir con puntos de control. En este caso lo puedo hacer con 20, con 30 o con más puntos. Vamos a dejarla con 30. Ahí estamos. Tenemos esta superficie curvada. Supongamos que yo ahora quiero dibujar algo sobre esa superficie, así como lo hicimos ubicando el plano C sobre mi plano de trabajo. Acá es más complejo, porque yo no puedo usar un plano C sobre un plano curvado como este. Entonces lo que voy a hacer es utilizar otro comando. Y supongamos que lo que yo quiero hacer es una ruta que la atraviese. Digamos, supongamos que este es un terreno muy ondulado y yo lo quiero hacer una curva que lo atraviese. Entonces lo que voy a hacer es venir acá a la vista superior y voy a dibujar una curva. Lo voy a hacer sobre el plano C, entonces voy a poner Project. Y voy a dibujar la curva por donde yo quiero que este camino ande. Entonces voy a dibujar una curva que va a arrancar en un punto por acá. Vamos a activar el Snap Grid para que sea un punto específico. ¿No? Ahí lo tenemos. Y va a arrancar en ese punto. Vamos a desactivarlo. Y va a ser una curva que va a ser más o menos este recorrido. Va a venir por acá. Va a venir por ahí. Y va a terminar saliendo por acá. Hermoso. Ahí tenemos nuestra curva. La curva, obviamente, como le pusimos Project, la estaba construyendo sobre el plano C que definimos con el primer punto. Ahí la tenemos. Vamos a darle un espesor ahora a esto para hacer que sea un camino. Entonces lo que vamos a hacer es venir a este punto, que es el último que nosotros trazamos, y vamos a dibujar una línea. Vamos a dibujar una línea
una línea directamente de una determinada medida. Vamos a dibujar una línea de, vamos a hacerla ortogonal, de 4 unidades. Le damos 4, fíjense, la tenemos ahí, le damos Enter, ahí la tenemos. Este objeto lo vamos a poner desde el punto medio, lo vamos a hacer coincidir con el inicio de la curva. Vamos a sacar el project por las dudas para que funcione bien. Siempre hay que acordarse de eso. Yo generalmente me olvido. Ahí lo tenemos. Y vamos a usar de nuevo un comando que habíamos visto la clase pasada, que es el comando sweep, que es barrer. Lo que vamos a hacer para construir este camino es barrer esta línea a lo largo de esta curva. Entonces, llamamos al comando sweep, en este caso el sweep 1. Nos pide seleccionar el riel, en este caso es la curva inicial que nosotros trazamos. Y una vez que seleccionamos el riel, seleccionamos la curva que nosotros queremos generar, que en este caso sería este. Le damos Enter, nos dice algunas opciones, esto lo vamos a dejar igual, no la queremos reconstruir, no queremos que sea cerrada, y le damos OK. Y ahí quedó nuestro camino. Nos quedó obviamente la curva inicial, la superficie que generamos con el sweep, y obviamente acá tenemos chiquitita también la curva con la que nosotros hicimos el sweep. Todo esto lo vamos a sacar de plano porque no lo necesitamos. Lo podemos correr o lo podemos apagar con todos los comandos que vimos antes, la seleccionamos y lo apagamos así. Listo, desaparece. Hacemos desaparecer esto también, que molesta. Y ahí tenemos nuestro camino. Ahora, nosotros lo que queremos hacer es proyectar este camino sobre este objeto. Y vamos a utilizar este comando que aparece acá, que es project. Proyectar. Este que aparece ahí. Se ve perfecto. Project. Lo que hace este comando es proyectar curvas sobre una superficie. Entonces, voy a seleccionar el comando y me dice seleccionar curvas y puntos a proyectar. Entonces voy a seleccionar esta curva, que en realidad es una curva borde de mi superficie. Voy a seleccionar esta curva, que también es borde. ¿Ven? Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Le doy Enter y ahora me pide en qué lugar la quiero proyectar. Y voy a elegir mi superficie. Una vez que la tengo, le doy Enter. Y fíjense que me queda proyectada esa curva sobre esa superficie, como lo tengo ahí. Lo veo acá, excelente. Ahí lo tengo, además, excelente. Acá, para poder apreciar cómo trabaja el objeto, lo que vamos a hacer es escalarla un poquito a la curva. La vamos a escalar en este sentido para que sobresalga de mi curva, pero eso lo vamos a hacer volviendo un paso para atrás. Vamos a borrar, porque lo que quiero es hacer otra cosa. Vamos a borrar esta curva. Vamos a escalar esto de nuevo. Vamos a escalarlo un poquito ahí y un poquito para allá. Ahí estamos, así me supera la posición del modelo. Y ahora sí, vamos a de nuevo llamar el comando project. Seleccionamos las curvas, le damos Enter, seleccionamos la superficie y ahí me la proyecta. Excelente. Ahí la supera. Ven que termina justo en ese punto. Y ahí es. Lo que vamos a hacer con estas curvas que acabamos de obtener es dividir mi superficie en partes. Es como que le vamos a sustraer ese sector. Entonces, con la selección ya hecha, vamos a volver a llamar al comando trim, este que tenemos acá, el trim, que sería este que aparece acá, trim. Le damos Enter. Y acá fíjense que como yo ya tenía seleccionadas las curvas, ya me las tomó como elementos de corte. Y ahora lo que quiero hacer es simplemente seleccionar lo que quiero cortar. Y en este caso lo que quiero cortar es la parte del medio de esta superficie. Selecciono esa parte de la superficie y fíjense que me generó un hermoso hueco con la forma de mi carretera. Obviamente lo único que me queda a mí es agarrar esta carretera, desplazarla hacia abajo, ubicarla en un determinado lugar, por ejemplo, ahí. Y fíjense que hay partes de mi terreno que me quedaron por encima de mi carretera, hay partes que me quedaron por debajo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es llamar al comando loft, para unir uno con otro. Directamente, si yo uno esta curva
con esta curva, fíjense que si yo lo hago normal, pongo OK, me genera como un borde que va a lo largo de toda la curva, al menos en ese sector. Si lo quiero hacer en el otro sector, hago exactamente lo mismo. Llamo al comando loft, elijo esta curva, le doy Enter. Acá yo no la quiero reconstruir, la quiero hacer normal, le doy OK y fíjense cómo de nuevo también me genera como esta curva de cierre, en donde cuando la ruta, vamos a hacerlo entre comillas, pasa por debajo del nivel del terreno, me genera un cierre. Cuando pasa por encima, me genera como una especie de lomada. Acá tengan cuidado, fíjense, y por eso lo hice de dos maneras distintas al loft. Fíjense que pasan estas cosas. Porque cuando yo pongo reconstruir, en este caso esta loft lo hice reconstruyendo con 30 puntos, estos puntos no son precisos, entonces toma 30 puntos y los vincula. Entonces, cuando las curvas son muy cerradas o tienen muchos vericuetos, empiezan a aparecer estos errores. Si yo no quiero que aparezca, directamente no lo tengo que reconstruir. Vamos a borrarlo y vamos a poner loft de nuevo. Elijo esta curva, y acá ven que pongo no reconstruir. Do not simplify. OK, y ahí me queda perfecto una con otra. Lo que tiene esta manera, obviamente, es que me va vinculando puntos en una determinada situación. Entonces, fíjense cómo en algún momento esta construcción se empieza a desfasar muchísimo porque los puntos empiezan a estar a distinta distancia. Cuando yo lo reconstruyo, todos quedan perpendiculares. Pero si lo quiero reconstruir con precisión, tengo que elegir más puntos de control. Por ejemplo, si yo ahora lo borro de nuevo y hago loft, selecciono una curva, selecciono la otra curva, le doy Enter y lo reconstruyo con 200, vamos a ser exagerados, fíjense que es súper, súper preciso. Recién ahí se empieza a ver algo que obviamente lo puedo arreglar teniendo cada vez más repeticiones. Pero bueno, de esta manera es como yo puedo empezar a operar sobre superficies que no parecen tan sencillas de trabajar, pero que en realidad cuando sé con qué comando las puedo trabajar, funciona mucho mejor. Vamos a ver algunos comandos más porque nos quedan, son y 37, vamos a tratar de llegar hasta 5 minutos más, así no nos excedemos tanto el tiempo, pero hay dos comandos que sí me parece importante traer a colación. Vamos a hacer aparecer todos los objetos de nuevo. Vamos a borrar este último que hicimos, lo vamos a apagar, también las curvas. Y nos vamos a quedar con mi objeto inicial, que es este que teníamos aquí. Bien, recuerden que yo cuando tengo estas polisuperficies puedo estipular cuántas isocurvas tengo. En este caso tenía una. Esto recuerden que lo podíamos ver de las propiedades. Vamos a ponerle, para que sean 3, para que quede como más lo que yo quiero hacer. Ahí las tenemos, 3. Bien, yo cuando tengo este objeto puedo, aparte de todo lo que yo podía hacer con el Gumball, que lo habíamos visto en la primera clase, también puedo operar sobre aristas y fundamentalmente caras del objeto. ¿Y cómo es esto? Fíjense, hay un comando que se llama extract, que yo lo que hago es despegar superficies de una polisuperficie que tengo cerrada. Por ejemplo, extract surface, este que tengo aquí nomás. Si yo uso el comando extract surface, puedo seleccionar una cara de una polisuperficie, por ejemplo, esta cara que tengo acá, la selecciono, le doy Enter y me queda seleccionada, obviamente, pero si yo la desplazo, fíjense que el objeto aparece hueco. Acá. Es como si yo le hubiera, estado una cara, la cara no me la borra, sino que me la separa del objeto. Si yo quiero volver a ubicarla y juntarla de nuevo, con el comando join lo puedo hacer. Pero de esta manera yo puedo extraer una superficie de un objeto. Lo mismo si yo quiero extract, superficies isocurvas. Las isocurvas las que tengo seleccionadas en un elemento. Lo estoy buscando, extract, isocurve, este que está acá.
este que está acá, extract isocurve. Entonces, selecciono la superficie de la cual quiero extraer las isocurvas, me selecciona esta superficie, le doy enter, y ahora me pide en qué dirección, si quiero las que están en una dirección o en otra. Acá le puse las dos, pero si yo vengo acá, puedo elegir las que están en sentido U, las que están en sentido B, o las dos, vamos a poner las dos. Quiero extraerlas todas, pero si no puedo elegir cuál hacerlo. Y una vez que las tengo, fíjense, le doy enter y ahí me quedan deseleccionadas, o me quedan seleccionadas, mejor dicho. La diferencia entre la superficie y las isocurvas es que las isocurvas son inherentes a la superficie, con lo cual lo que estoy haciendo no es extraerlas, sino que las estoy duplicando. Fíjense que si yo me las llevo, tuki, las isocurvas obviamente no desaparecen de mi objeto original. Lo que estoy haciendo es extrayéndolas. ¿Por qué? Porque a partir de esto yo le puedo dar algo, por ejemplo, un espesor. Si yo llamo al comando pipe, este que tengo acá, pipe, lo que voy a hacer es utilizar cada uno de estos elementos para construir un cilindro. Pongo pipe, vamos acá, selecciono el riel, en este caso pongo múltiple para seleccionarlos todos, selecciono todos estos, le doy enter y me pide un radio. En este caso le vamos a poner 0,2 para que no sea tan grande. Le damos enter y fíjense cómo me genera un emparrillado que yo después lo puedo traer de nuevo a mi objeto. Lo puedo traer y lo ubicarlo ahí en el objeto mismo. Lo puedo ser preciso, obviamente esto lo puedo hacer con valores, pero lo puedo tener ahí. Lo puedo llevar a otra capa, lo vamos a llevar a una capa verde. Ahí lo tenemos. Y de esa manera empezar a construir cosas con las isocurvas que me da el objeto mismo. Esto lo puedo hacer con una superficie curva, con una superficie plana. También lo que puedo hacer es extraer los contornos, también desde un comando que está acá. Acá teníamos el contour, acá teníamos para duplicar los bordes, para duplicar los bordes de una cara. Todos elementos, en este caso podíamos extraer lo que sería el wireframe, que sería como el dibujo lineal. Todo esto nos permite a nosotros obtener información súper valiosa de nuestro objeto con el que estamos trabajando. Ya les digo, podemos extraer los objetos con los comandos que vimos anteriormente de extraer, o los podemos duplicar, como pasó con las isocurvas, y también podemos hacer con el contorno de una cara, como ya les dije, o por ejemplo con este que tenemos acá, el wireframe. Seleccionamos nuestro objeto, le damos enter, lo desplazamos para entenderlo y vemos cómo a nosotros nos queda el objeto, que en realidad no es más que nada un conjunto de líneas. Ya deja de ser un objeto tridimensional, sino que empieza a ser un objeto en donde nosotros estamos obteniendo sus isocurvas y también cada una de las aristas que lo componen.